El sermón textual es aquel que presenta un aspecto del mensaje de un texto bíblico corto, en fidelidad a su contenido, forma y función. Decimos corto porque la atención al detalle que requiere este tipo de sermón nos obliga a examinar solo 1 o 2 versículos de la Biblia a la vez. El sermón textual y cómo bosquejarlo es nuestro tema hoy aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Aunque no todos los textos bíblicos se prestan para el sermón textual, hay infinidad de versículos que bien pueden servir como punto de partida para nuestras reflexiones. Entre los muchos textos clásicos que podemos señalar, destacamos pasajes bíblicos tales como Mateo 28, del 18 al 20, el que se conoce como la Gran Comisión, Juan 3:16, que nos habla del nuevo nacimiento, y Romanos 5:1, que nos habla de la justificación por la fe. En esta ocasión, sugiero 3 modelos básicos para bosquejar sermones textuales. En particular, les presento 3 técnicas homiléticas. La primera es diseñar sermones basados en palabras clave. La segunda, sermones basados en las frases principales del texto. Y la tercera, los sermones basados en las ideas fundamentales del pasaje bíblico. Tomemos Romanos 5:1 para ilustrar estas técnicas. Este hermoso pasaje bíblico dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera del 1960. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Tomemos en primer lugar los bosquejos basados en palabras clave. Si analizamos Romanos 5:1, podemos identificar varios conceptos importantes tales como justificar, fe, paz, Dios, Jesucristo. Es necesario, pues, buscar un buen diccionario bíblico, donde usted pueda encontrar el significado de estas palabras tan importantes. Si posible, se debe identificar el vocablo hebreo o griego que está en la base de nuestra traducción. En este caso, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, encontramos que el verbo justificar es la traducción de dikaio, fe, la de pistis, y paz, la de eirene. Claro está, las divisiones centrales o puntos del pasaje bíblico deben enunciarse en oraciones completas, no en palabras sueltas o frases carentes de sentido. Por lo tanto, es importante desarrollar puntos que, basados en estos conceptos, transmitan ideas completas. Por ejemplo, justificar significa ser declarado por Dios como una persona justa, es decir, que está en una relación correcta tanto con Dios como con la comunidad. Fe significa desarrollar una relación de fidelidad a y de confianza en Dios. Paz, en el sentido griego de la palabra eirene, marca el fin de un conflicto y el comienzo de una relación sana con Dios. Por lo tanto, podemos hacer un bosquejo donde en el primer punto usted explique el tema de la justificación, en el segundo el significado de la fe y en el tercero el significado del término paz. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. El segundo tipo de bosquejo es aquel basado en las frases principales del texto. Un análisis gramatical nos lleva a considerar no solamente los verbos principales, secundarios y los implícitos, sino también las cláusulas independientes y dependientes del versículo bíblico. Esto nos permite identificar frases que podemos utilizar como puntos de nuestro sermón. Por ejemplo, en Romanos 5:1 tenemos 3 frases clave. Justificados pues por la fe sería la primera. La segunda, tenemos paz para con Dios. Y la tercera, por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Aunque esto facilita la tarea de bosquejar el pasaje, es necesario recordar que los puntos o divisiones principales del sermón deben ser enunciados en oraciones completas, con sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, si tuviéramos 3 puntos para un sermón basado en las frases de este pasaje bíblico, el primero diría: Dios justifica a la humanidad por medio de la fe. El segundo: la gracia de Dios elimina los conflictos que separan a la humanidad de Dios. Y en tercer lugar, la obra de Cristo ha hecho posible la justificación de la humanidad. Pasemos a considerar los bosquejos basados en las ideas fundamentales del pasaje bíblico. Esta es la tercera alternativa. También presupone el análisis semántico, es decir, de las palabras y de los conceptos del texto, y el análisis gramatical. Aunque diferentes personas tendrán diversas maneras de interpretar las ideas teológicas centrales del texto, a continuación les presento un breve bosquejo, también basado en Romanos 5.1. Este también tendría 3 puntos. El primero diría: la justificación por la fe es el medio de la salvación. Segundo, la paz con Dios es uno de los beneficios principales de la salvación. Y en tercer lugar, Cristo Jesús es el agente por medio del cual alcanzamos salvación. Como podemos ver, estas técnicas pueden ser muy útiles a la hora de bosquejar un sermón textual. Esperamos pues que estas sugerencias sean de bendición para usted y para su ministerio de predicación. Si usted desea leer, escuchar o ver más bosquejos de sermones de distintos tipos, claro está, puede visitar la sección titulada Sermones en nuestra página principal en el internet, drpablojimenez.com. Pero también, si visita nuestra página, drpablojimenez.com, o nuestra nueva página, predicar.net, allí podrá encontrar el texto de esta conferencia junto con un bosquejo de sermón que le puede servir de modelo a la hora de desarrollar sus propios sermones textuales. Y claro está, recuerde que aunque estamos hablando de teoría homilética, todo siempre depende de la gracia, el poder y la presencia de Dios. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene 2 opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.